Vamos a darle la bienvenida al señor Raúl Germán Bautista. Él es periodista y tenemos el placer de tenerlo aquí en Síntesis el día de hoy. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerlo acá con nosotros. Periodista y candidato a el Colegio de Periodistas, ¿verdad? Sí, así mismo es. Bienvenido a Síntesis. Candidato a dirigir el Colegio de Periodistas. Claro. Sí. No, más Dominicano de Periodistas. nomás se elige una sola cosa en el colegio, ¿verdad? Nomás el presidente. No, un comité ejecutivo, varios estamentos se eligen. ¿Y es por elección o una plancha? Es varias planchas porque las seccionales también se eligen. Y fuera del país, hay seccionales en la República Dominicana y fuera del país. Profesor, hemos querido invitarlo a propósito de la situación que se ha estado desarrollando en Perú, partiendo del conocimiento que usted tiene del país, de que estuvo radicado por buen tiempo allá y le da seguimiento. Y quisiéramos que nos pusiera en contexto tanto lo reciente ocurrido con el suicidio del expresidente Alan García, el caso de Pablo Kuczynski y la medida de coerción y todo lo que envuelve este tema del caso de Brecht y toda esa situación política que tanto afecta este tipo de situación en la política interna de Perú, qué tan normal ocurre esto y que nos pusiera en tanto una síntesis con relación a este tema. Sí, lo primero que hay que establecer que el 17 de abril, cuando se dio a conocer la noticia de que el expresidente Alan García se suicidaba, eso fue una gran sorpresa para la mayoría de las personas que viven en el Perú y para el mundo entero. Tomando en cuenta que el temperamento de Alan García, que ya había sido registrado por Wikileaks en el año 2010, establecía un tipo de personalidad arrogante, fuerte, casi dictatorial. Y yo siempre pongo como ejemplo una anécdota de que en una caminata que había del partido APRA, que era el partido donde él pertenecía, un compañerito de las bases se le cruzó por delante que estaba borracho. Alan García era un hombre de 1,93 m más o menos, y el compañerito un hombre de 1,60 m más o menos, y Alan García, siendo presidente, le dio una patada a ese hombre que cayó de aquí a donde está la cámara. Ya ustedes pueden ver cuál era la actitud de él hacia cualquier situación relacionada con su persona. Y lo que yo voy a hacer un recuento para describir que quien acaba, porque fue el 17 de abril, quien acaba de suicidarse era uno de los hombres más relevantes del Perú en su etapa democrática. En el año 1980, que nacía en el Perú el terrorismo con Sendero Luminoso, que fue en un poblado de Chuschi, llamado Chuschi. Ellos quemaron una ánfora en medio de un proceso electoral. En ese año, cuando nacía Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, Alan García se convertía en el congresista más joven del Perú, con 31 años, uno de los congresistas más jóvenes de toda América Latina. Luego, 5 años después, siendo que había heredado el gobierno de Belaúnde, ya Belaúnde dejaba la presidencia para asumir a Alan García, ya Sendero Luminoso tenía la mayoría de los pueblos y regiones del Perú, porque el Perú está dividido en regiones, son 25 regiones, ya de manera emocional Sendero Luminoso tenía copado todos los pueblos del Perú, porque la estrategia que utilizó Abimael Guzmán, que le llamaban el champú. Abimael Guzmán fue un profesor en una universidad de una provincia llamada Huamanga. Todos los hombres de la sierra que regularmente eran excluidos en Lima, que eran llamados indígenas, cholos y todas las burlas que existían hacia ellos, Abimael Guzmán los empoderó, le presentó este proyecto llamado Sendero Luminoso, que pensaba sustituir el Estado democrático que existía en el momento e implantar un nuevo modelo marxista-maoísta. Entonces, cuando Alan García asume en el año 1985, el Perú sumido en una inestabilidad económica, política sobre todo, y social, porque ya Sendero Luminoso se encargaba de dinamitar, asesinar militares, dinamitar cuarteles, la población civil. Un informe de la Comisión de Verdad y Justicia en el Perú determinó que durante el conflicto de 20 años murieron casi 70,000 personas. Sí. Entonces a Alan García lo que se le ocurrió rápidamente fue una serie de medidas económicas, entre ellas la más importante fue, la más resaltante, el subsidio desde el pan hasta materiales de construcción. Imagínense qué país podría avanzar de esa manera, con un subsidio que tenía casi todos los productos, y al final de cada año se acumulaba una inflación aproximada de un
7.600. Y entonces eso fue un desastre económico el primer gobierno de Alan García. Cuando él estaba terminando su primer mandato, que él ganó ese mandato con un 45%. El primer gobierno de él, Sí, de ¿qué, Alan qué García. fue? ¿Qué fue? ¿Fue un gobierno bueno? ¿Logró su objetivo de detener todo ese problema que había en esa época, sobre todo el terrorismo, como usted dice? Aunque en el gobierno de él hubo una matanza de 300 personas, fue un fracaso para combatir el terrorismo. Utilizó prácticamente los mismos métodos de Alberto Fujimori, que los dos crearon comandos, aunque el de Alberto Fujimori fue más resaltante, llamado el Grupo Colina, que comenzó en Barrio Salto con una matanza que hasta inclusive había un niño en ese grupo, y el Grupo Colina repartió plomo por todo el Perú prácticamente. En cuanto al tema del terrorismo, Alan García fracasó, y el tema económico también. Y cuando se analiza el tema de la corrupción, Alan García estaba inaugurando un tren en Lima de 2 kilómetros, y en el año 1990 le costó al Perú 270 millones de dólares. Para los que saben un poco de economía, imagínense que en el año 1990 hablar de cualquier inversión de 270 millones de dólares. Él tenía un proceso abierto, viajó a Europa, esencialmente estuvo en Francia, pero ese proceso después se cayó, y cuando él retornó en el año 2001, porque después que Alan García deja el gobierno en el 90, asume Alberto Fujimori. Alberto Fujimori está desde el 90 al 2000. Entonces, cuando Alberto Fujimori fue a su tercer mandato, ahí fue que explotaron las evidencias de todo lo que le había cometido, sobre todo de la violación de los derechos humanos. Dije que durante el gobierno de Alberto Fujimori, del 90 al 2000, se creó el Grupo Colina, que se encargó de aplicar el ojo por ojo, le llamaban la guerra de baja intensidad, que es una especie de ojo por ojo. Donde Sendero Luminoso mataba a una persona, llegaba el Grupo Colina y mataba a dos. Donde Sendero Luminoso le volaba la cabeza a una gente, iba el Grupo Colina y le volaba la cabeza a 4. Entonces, uno de los hechos que fueron los últimos que cometió Sendero Luminoso, que fue dinamitar una zona de barrio rico en Perú, llamado Tarata. Después que explotó esa bomba, que murieron ahí muchísimas personas, se dice que el grupo de Sendero Luminoso fue una universidad llamada La Cantuta, y en La Cantuta entró el Grupo Colina, secuestró a profesores y estudiantes y los asesinó, y posteriormente eso se descubrió, y cuando todo eso empezó a explotar, ya Alberto Fujimori, ganando su tercer mandato, no tuvo otro camino que desde fuera del Perú renunciar. Ahí es que asume Valentín Paniagua un gobierno de transición, y cuando se convoca a las elecciones, Alan García retorna al Perú, se presenta como candidato y pierde de Alejandro Toledo. Él fue que quedó en segundo lugar. Pero luego Alan García vuelve en el 2006 y se presenta como candidato y conquista el poder. Se dice que Odebrecht llega en el gobierno, más o menos en el gobierno de Alejandro Toledo, y ustedes saben que Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Alejandro Toledo. O lo que no saben, Pedro Pablo Kuczynski, que fue presidente del Perú, después que sale Ollanta Humala, era ministro de Alejandro Toledo. Dicen que él fue uno de los cabilderos principales de lo que manejó ese cabildeo, porque Pedro Pablo Kuczynski estudió en la Universidad de Chicago, y él se le llamaba uno de los Chicago Boys en Perú. Entonces él se dedicaba a ese tipo de cabildeos. Y se dice, el ex intendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, que a Alejandro Toledo se le entregaron 31 millones de dólares. Escuchen esto, 31 millones de dólares de una suma que era 36 millones. Alejandro Toledo se conoce en Perú como ha sido la persona que más dinero se le ha entregado. Y decía el mismo Barata... ¿Se entregó de dónde? De Odebrecht. Pero 31 de 36. Sí, 31 millones de 36. Pero se lo cogieron todo. Se lo entregó a Alejandro Toledo, dice él, para ganar las obras, entre ellas una carretera interoceánica y para pago de campañas, entre otras cosas. Wow. Alan García dice que le entregaron a Luis Nava, su mano derecha, asistente, unos 3 millones de dólares, sobre todo para campaña. ¿Y en qué año fue? ¿Lo de Alan García en qué año fue? Alan García desde el año 2006. Que es donde él asume el poder nueva vez. Que era para la construcción de la primera línea del metro, ganar obras. Es decir, el modus operandi de Odebrecht en Perú, por todo lo que denunciaban los fiscales, por ejemplo, la región donde yo vivía, que se estaban construyendo muchísimas obras millonarias,
me encontré con un fiscal un día caminando por una avenida y le preguntaba que de cuánto era el monto de sobrevaloración en esta región que tenía como 20 provincias. Y él me dijo que era más o menos entre 150 y 200 millones de dólares en una sola región de las 25. Y ahí no estamos hablando de la carretera interoceánica, de la primera línea del metro y otras obras más que construyó Odebrecht. Y se habla para Keiko Fujimori que Odebrecht le financió la campaña, para Ollanta Humala y Nadine Heredia también que le financió la campaña. Y como reitero, el monto más grande y excesivo que se habla de recursos que se le entregó a cualquier político en Perú fue Alejandro Toledo. La relación del caso con la República Dominicana, que no podría faltar esa pregunta ni esa respuesta, pero obviamente, señores, estamos hablando de la misma empresa que operó en la República Dominicana y que su centro de operación era aquí. Es decir, que cuando Alan García se suicida porque estaba depresivo, y la depresión de él venía primero del último proceso electoral donde Alan iba a competir, aquí le llamamos en béisbol chongos, con dos chongos que eran PPK y Keiko Fujimori. ¿Quién iba a pensar que PPK y Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori iban a dejar a Alan García en un 5%, en un 5.9, 5.7%, que fue lo que obtuvo? Y después de ese proceso que Alan García salió por la puerta de atrás a nivel electoral y Alejandro Toledo también obtuvo como un 4%. Luego de todo eso vienen los embates. Alan García decide desde España retornar al Perú a enfrentar el proceso, pero cuando ya lo fueron a buscar ese 17, aunque tenía una orden de conducencia de 10 días, pero lo que hacen los fiscales peruanos es presentan esa orden de conducencia de 10 días y cuando están llegando los 10 días someten el otro expediente por los 36 meses, que es regularmente lo que se está tomando para esos casos de Odebrecht. El fiscal Lavajato es que está trabajando en eso. Se hablaba de que se violaron algunos protocolos. Hay videos que han salido a la luz pública en Perú, donde cuando Alan García en su vivienda de 2 niveles, baja las escaleras, él tenía en el bolsillo derecho la pistola. Entonces cuando él estaba, el video lo mostraron sin audio, él se veía interactuando con los fiscales y los miembros de la Policía Nacional. Y ahí tenía el arma. Sí, voy a mi habitación, se metió la mano en los bolsillos, el arma se ve que era un tipo revólver, y cuando él subió a los pocos segundos se escuchó la detonación o el ruido del disparo. Y esto también provocó la carta estaba hecha. Sí, ya la carta estaba hecha y todo. Esto también provocó que el presidente del... Él tenía la carta hecha, decía, si me vienen a buscar... La que ha aparecido en los medios, por lo menos. Si la ejecutan, yo me mato. Claro, y esa carta... Usted dice que él estaba deprimido, sí, depresivo. Sí. Puede ser, pero la carta... Estaba depresivo, pero la carta fue planificada. Exacto. Y no fue hecha por impulso. La carta estaba lista y guardada hasta el momento que lo fueran a detener. Y una persona que está depresiva es impulsiva y se mata cuando se deprime. Por eso no estoy diciendo no planifica. que no me parece que la carta determine un estado de depresión solamente. Recuérdense que esa carta se elabora parecida a la que le hacen a los peloteros en Grandes Ligas cuando son sorprendidos consumiendo esteroides, que participa un consejo. Entonces yo no creo que esa carta la haya hecho él solo, porque ustedes lo leen párrafo por párrafo. Primero él hace un análisis de que durante 30 años sus adversarios y enemigos lo han acusado de corrupción y nunca pudieron probarle nada. Así que comienza la carta. Y luego dice que él fue el primer y único presidente del APRA en honor a Víctor Raúl Aya de la Torre, que fue el fundador de ese partido, y que al final él le deja su cadáver a sus enemigos. Es decir, eso fue un acto bien calculado a nivel lingüístico. El que analiza esa carta, el trasfondo que tiene, se da cuenta que fue escrita quizás una semana, 2 semanas, 3 semanas antes. Digo yo, porque no fue escrita quizás en la mañana de ese día, ni en la tarde. Para mí no pudo haber sido escrita. No. Este es el video de... Sí, mira, cuando él va a subir, mírala ahí. Ahí saca, ahí el revólver. Ahí saca el revólver. Y lo que se hablaba del protocolo, que Alan García pudo haber bajado de las escaleras y asesinar a los fiscales, a los policías que estaban ahí. Porque no lo registraron. Obviamente. Y lo dejaron solo. El jefe de la policía del Perú dijo que cuando son casos así, que dicen que las personas están en las escaleras, que se hace difícil la intervención. Esa fue la declaración que dio el jefe de la policía del Perú. Sí, pero él acelera cuando... Porque él se mantuvo a distancia siempre. Sí, se mantuvo a distancia, claro. Dile que no lo pongan en cámara lenta, déjenlo que suba
a su velocidad normal. Él estuvo como conversando con ellos. Ok. Ah, ok. Sí, ese es el video. Él estuvo no se conversando con él ellos. no se acercó nunca. No, nunca se acercó. Ahí subió rápidamente, como quizás por si tratan de subir o me vieron a cometer eso. Después de esto, Triste, el muy presidente del Perú, ustedes saben, el actual presidente, Martín Vizcarra, fue postulado por el partido de Pedro Pablo Kuczynski. Él era el primer vicepresidente. Por eso la Constitución del Perú establece que ante la vacancia del presidente de la República, como sucedió con Pedro Pablo 5 Kuczynski, vicepresidentes, tiene 3 vicepresidentes. 3. Como el fujimorismo tiene mayoría en el Perú, le vendieron un caramelo envenenado a Pedro Pablo Kuczynski, que fue por lo que el Perú le tomó animadversión a Pedro Pablo Kuczynski. Darle un indulto a mi papá, lo negoció con Keiko, que es el hermano. Kenji. Darle un indulto a mi papá y nosotros no vamos a ejercer la presión de la vacancia, porque ya el fujimorismo tenía los votos de la vacancia, que son aproximadamente unos 83, 89 votos. Cuando él negocia eso con Kenji, a espalda de Keiko, porque Keiko como estaba fuera de negociación, Entonces se gana no la quería, porque mira cómo es la de- política. Aunque su padre iba a salir beneficiado, como ella no participó, Keiko se opuso a eso. Entonces le dan el indulto al chino Fujimori. Muchachos, ya usted sabe lo que significó eso para el Perú. Por lo que le acabo de decir, el Grupo Colina solamente, mencionar el Grupo Colina en Perú es hablar de el 37 o 35% de los 70,000 que murieron. Entonces, luego que Pedro Pablo Kuczynski le da el indulto al chino Fujimori, que la sociedad se abalanza contra él, ahí entonces piensan aparecer las posibles acusaciones por el tema de Odebrecht, por corrupción, por otra cosa. Entonces, él optó por renunciar, porque de todas maneras, el que controla el Congreso en el Perú, como en cualquier parte del mundo, es el que tiene el poder. Ya el Congreso tenía preparado la vacancia de él y él lo que optó fue por renunciar. Pero ¿y en qué momento cambió eso de Pedro Pablo Kuczynski, cuando él se erigía como una persona honesta, como una sí, persona... su discurso de sí, toma de era una posesión persona que fue tenía un increíble. perfil verdaderamente que era prácticamente alejado de lo que era el político tradicional del Perú y de lo que era la política... es decir, viene del empresariado, ser una persona... Estudió en la Universidad de Chicago, un hombre con una preparación... ¿En qué momento increíble. cambió esto? De ser una persona con ese perfil a convertirse en un político más del Perú. Bueno, aparentemente él fue funcionario de Alan García y de Alejandro Toledo. Ahí fue que llega Odebrecht al Perú. Él tenía relaciones muy, muy cercanas con Odebrecht. Entonces, aparentemente lo otro fue una simple pantalla. Porque nosotros a veces analizamos a la persona por su discurso. Ustedes ven, por ejemplo, ahora mismo los integrantes de Sendero Luminoso, que la mayoría son ancianos, usted lo ve como unos viejos bonachones y tienen sobre sus hombros mucha sangre. Entonces, no es que usted vea una persona que aparente o no aparente, son los hechos al final lo que van a hablar. Con esto no quiero hacer leña del árbol caído, pero ahí es que está la situación de Pedro Pablo Kuczynski. Decía que Martín Vizcarra dijo, y es un poco extraño ese pronunciamiento, porque él le recomendó a los fiscales y a los jueces del Perú, al Poder Judicial, que es un poder independiente, y la Fiscalía, la Contraloría y Procuraduría, que si la presión preventiva es el caso extremo dentro de la medida de coerción, ¿por qué se estaba aplicando contra los expresidentes esa medida tan drástica y que deberían de revisar eso, en alusión a que Alan García pudo haberse suicidado por esa situación? Y eso es un caso extraño porque esas declaraciones del propio presidente de la República se nota como una intromisión del Ejecutivo ante otros poderes. Pero como dije, como el presidente... ¿No será que a él, porque no le decían como que él no tenía arraigo porque su familia estaba en Estados Unidos? Pero en el caso de un expresidente puede ser temor a solicitar el asilo político. Alan García había solicitado asilo político y también se lo negaron. Se lo habían negado. Pero él no se iba a ir, o sea, los expresidentes no o sea, yo creo que hay una figura, que expresidente va a andar escondido por el mundo. Pablo Kuczynski tiene otra nacionalidad, aparte de la... Él tenía nacionalidad estadounidense. No sé si al asumirla, no recuerdo si la dejó, pero él tenía nacionalidad estadounidense. Le dije que estudió y vivió mucho tiempo en Estados Unidos.
¿Y qué determina que en Perú, a pesar de todo este torbellino en términos legales, en términos como que no afecta el desarrollo normal del país? Como que la gente, por ejemplo, la economía no genera cambios, el país sigue como su curso. ¿A qué se debe eso? ¿Tiene algo que ver con la fortaleza institucional, algo que ver con el sistema económico? ¿Qué elementos intervienen para que se dé esa tranquilidad que se da en el Perú, a pesar de todo este torbellino político? Si analizamos a nivel económico al Perú desde el año 90, cuando asume Alberto Fujimori, que la economía peruana estaba en el suelo, digamos que tan pronto Alberto Fujimori pudo estabilizar la economía del Perú, Perú no ha tenido problemas ni de crecimiento económico ni de inflación. Inclusive hoy un sol te cuesta alrededor un dólar alrededor de 3 soles. La inflación en Perú es ¿Un dólar, mínima, 3 soles? más o menos. Después de esa hiperinflación que dejó Alan García en el 85, desde el 85 hasta la fecha, el Perú ha ordenado su economía. ¿Por qué, si preguntamos, por qué no ha generado esto una inestabilidad política y social? Porque ya estos líderes van en decadencia, la mayoría, y allá la partidocracia en el Perú no es fuerte. ¿Quién es fuerte allá? Bueno, el partido del chino Fujimori, que puede, en los últimos 2 procesos ha quedado en segundo lugar y ha controlado el Congreso, y la derecha, porque la derecha ha sido una de las más afectadas con estos asuntos de Odebrecht. Si buscamos los presidentes, exceptuando Ollanta Humala, todos son del grupo de derecha que se han compartido el poder en los últimos años. En los últimos 2 periodos, ¿verdad? Y también desde el chino Fujimori, si analizamos bueno, pero Fujimori no tuvo mucha fuerza en los aspectos legales, o sea que allá parece que hay mucha separación de los poderes. Bueno, si analizamos las condenas y cómo ha sido el proceso de Fujimori. Porque el hijo tuvo que negociar muy difícil ahí para poderle sacar. Mire lo que estamos hablando, Jacín. Fujimori dice el informe de la Comisión de la Verdad que de los 70,000 que murieron en el conflicto armado, el Estado asesinó al 37%. Y si estamos hablando que el Estado asesinó el 37% de 70,000 gente, wow, que se contaron 70,000, puede haber sido mucho más. Claro. ¿Qué usted cree que pudo haber tenido Fujimori ahí que duró 10 años y fue el que terminó apresando a Abimael Guzmán? Entonces estamos hablando que Alberto Fujimori durante su gobierno se asesinaron miles de personas. Entonces, y él tiene una condena de 25 años, sin contar que salieron los Vladivideos donde, por ejemplo, en el último proceso electoral llamó a todos los medios dueños de medios de comunicación. Por ejemplo, llamaba al dueño de este medio: necesito en los últimos meses de la campaña que tu línea esté a mi favor. ¿Cuánto que tú quieres? $1,500,000. Fulano, tráeme el maletín. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Eso es Fujimori? Claro. Los periódicos, la portada, mañana quiero toda la portada. ¿Cuánto me vale eso? Tanto, vengan. Pero grabando por allá, por todos los lados. Era en una oficina de las Fuerzas Armadas. Sí, eso salió 1, al 2, aire. 3, 4, 5, váyase. El otro, venga. Camarógrafo, periodista, fotógrafo. Profesor, y entonces, ya haciendo una vinculación del caso Odebrecht, Perú con República Dominicana, ¿en qué momento se determina si algunos de esos dineros entregados por Odebrecht a políticos peruanos salió de República Dominicana, o en ese momento todavía no estaba creada la oficina? Bueno, hasta ahora no se ha mencionado eso, porque todo lo que se dice lo que ha declarado Barata, Jorge Barata, que inclusive ayer fue interrogado por los fiscales en la Baja. Es el presidente de Odebrecht en Perú. Es claro, el intendente allá, el que tenía el control de todo. Sí, sí. Él no ha dicho en ningún momento nada de eso, solamente es limitado que le entregaron 31 millones a Alejandro Toledo, a Luis Nava para Alan García tanto, que patrocinó la campaña de los otros presidentes. Pero ¿y no podrá ser que justamente se le haya entregado a una persona supuestamente para entregárselo a Alan García y que no le haya llegado y que él no lo hubiera sabido? ¿Por qué? Bueno, lo único que dice Barata con respecto a Alan García, que no es tan personal, contundente, ahora que usted dice eso, dice Barata que Alan García conocía de la entrega del dinero, pero dice él que conocía, que son 2 cosas muy diferentes. Yo puedo conocer, por ejemplo, que un hijo mío esté cometiendo delitos,
según el fiscal. Y Pero otra una cosa es... Ahora, ¿cómo es la ley allá? Porque, ¿cómo es el sistema legal de Perú? ¿Es de íntima convicción? ¿Es de prueba? Porque es que todo, una cosa es cómo funciona la ley y otra cosa es lo... Porque, ok, yo estoy seguro que él es culpable. Ahora, ¿se puede probar eso? ¿Se podía probar? Bueno, claro, se han hablado de cuentas, porque decía, cuando el caso Watergate, decía Garganta Profunda, que fue el subdirector del FBI, quieres atrapar a los corruptos, sigue el rastro del dinero. Y lo que hacen los fiscales es seguir el rastro de las cuentas. Y han hablado de empresas offshore y todo eso, porque de otra manera tú no vas a poder. ¿Y cómo tú le vas a enfrentar a un expresidente con presunciones? Eso es imposible. Es difícil. No, eso es prácticamente imposible. Ir a la casa de, por ejemplo, de Alan García, por lo que estoy diciendo, representa parte importante de la historia del Perú. Si usted lo quiere evaluar como malo o como bueno, no sé, pero Alan García es uno de los hombres más trascendentes que ha tenido el Perú. ¿Y usted cree que usted va a ir allá a buscarlo preso, así por así? Eso no es así, ¿no? No, no. O sea que usted dice que sí tenían pruebas contundentes en Deben de contra tenerla, en claro. contra de él. No, Dicen exacto. también, y que era lo que hablaba mal, primero la gente lo quería mucho a Alan García en el mismo Perú. Claro que sí, claro que sí. Lo quería y lo admiraba. Pero no le dieron los votos en el último proceso. Pero como imagen, Sí, como pero esos dos gobiernos que él tuvo fueron relativamente Lo que pasó fue buenos que los para la votos se gente. movieron del aprismo al fujimorismo. Exacto. Entonces, el fujimorismo capitalizó una parte y lo otro, el partido de PPK, entonces Alan García quedó fuera y también Alejandro Toledo. Por eso decía, era una liga demasiado floja que no se pensó que Alan García iba a sacar tan poca votación. Pero también se critica que el Ministerio Público, más allá del momento que se presentó cuando Alan García se dio un disparo, ellos continuaron con el allanamiento. Bueno, yo le voy a dar un ejemplo y hay que defender al Ministerio Público en este caso. El Ministerio Público, hasta que no llegara el acta de defunción, no podía detener la investigación. Porque mientras esté vivo el imputado, y eso lo sabe cualquier abogado, se dio un tiro, ¿verdad? Pero él fue a la clínica y estaba vivo. Él tiene que seguir el proceso. Ahora, y si saliera vivo. claro, y tú no tuviste el proceso. él lo que pedía era que le entregaran el acta de defunción, como lo llamamos aquí. Cuando llegó el acta de defunción, él lo que dijo fue, mira, falta un Dejen eso sello. así, ya. Buscaron el sello y ya después que se entregó esa acta de defunción, ahí mismito ya Alan García queda fuera de Ahí todo dejó expediente. extinguido el proceso. Así mismo es. Y profesor, ya de manera, ya para concluir de mi parte, entonces, ¿a qué se debe que en otros países el tema Odebrecht tiene gente presa, vicepresidente, personas que se suicidan, pero entonces en el lugar donde estaba supuestamente la oficina estructurada que hacía la distribución, entonces aquí no pasó nada? Hay un asunto para nosotros poder comprender esto. Al nosotros en este país no tener un periodismo fortalecido como quizás en otros países, hasta en el Perú, aquí no hay unidad de investigación en ningún periódico. Nosotros no podemos tener a ciencia cierta una realidad de lo que está pasando porque usted está recibiendo informaciones de organismos oficiales que pueden ser de estatales o pueden ser ONG, pero al final son fuentes que están parcializadas. Y cuando tú no tienes a ciencia cierta una información, porque tú no sabes qué ha pasado ahí, es difícil establecer una línea para nosotros poder opinar sobre eso. Y recuérdense que aunque en Perú están cayendo los expresidentes, pero ¿y por qué usted no se pregunta? Y no hay ningún congresista. Pero ven acá, no hay ningún ministro, no hay un viceministro. Entonces aquí usted dice, aquí hay muchos viceministros, aquí hay funcionarios, no hay presidente, pero allá es lo inverso. Entonces parece que lo mismo que sucede allá puede ser lo que sucede aquí, que se ha agarrado el toro por los cuernos en unos sitios, pero por otros por el rabo, y al final nosotros no sabemos a qué obedece eso, porque se supone que si tú tienes preso en Perú a 4 expresidentes, eso tiene que arrastrar por lo menos a 40 o 50 ministros, Mínimo. viceministros, amiguitos, amiguitas. Entonces, No, ¿dónde porque están? allá no hay impunidad, allá no puede ser. Allá no ocurre eso. No, yo estoy diciendo, tenemos a un expresidente, Alejandro Toledo. Escuchen así. Tenemos a Alejandro Toledo, 31 millones. Es decir, los 31 millones fueron a Alejandro Toledo
todo a él, no hubo... Tan solo ellos. Eso es lo que aparentemente... No, porque hay uno que le dieron 92. Entonces, así, si allá están solos, aquí pueden estar solos también, ¿o no? Entonces, ya profesor, entrando en su calidad... Eso se llama medalaganaria del proceso. Entrando en su calidad de miembro del Colegio Dominicano de Periodistas. Entonces, pudiéramos decir que aquí también hay un poquito de sesgo con relación a la información. Por ejemplo, usted habla de que no hay unidades de investigación, pero es que aquí, a pesar de tener una ley de acceso a la información, conseguir información aquí es difícil. Entonces, ya partiendo usted como miembro del colegio, ¿qué opinión usted tiene con relación a este tema? En nuestros países el ejercicio periodístico se hace bastante cuesta arriba a nivel de investigación, porque primero nosotros no tenemos los recursos para encaminar un periodismo de investigación. Por ejemplo, ahora se está hablando de Big Data. ¿De dónde nosotros vamos a compilar tantas informaciones? Pues imagínense los papeles de Panamá. A nivel periodístico, ¿cómo nosotros vamos a lidiar con todos esos papeles de Panamá? Nosotros en un periódico con una computadora Pentium 1, que cuando tú la prendes y le abres dos programitas se te frisa. Empieza a pitar. ¿Me entiendes? A ese nivel estamos hablando, aunque quisiéramos, no hay forma, porque los mismos periódicos no tienen una actualización general de programas que te permiten rastrear. Por ejemplo, un programa de Big Data que te permita rastrear todo sobre Odebrecht, lo que se está hablando a nivel mundial, que deben de ser cientos de miles de informaciones. Nosotros no estamos en capacidad de eso. Y aquí mismo se está hablando, vamos a poner, imputan a una persona, y si tomamos la premisa del rastro del dinero, nosotros no tenemos acceso a las cuentas, a los bancos. No sabemos nada de nosotros, es como papagayo, lo que dice uno de un lado y dice otro de otro. Pero en ningún país hay acceso público a los datos. Las filtraciones que hay, por ejemplo, de Wikileaks o de lo de Panama Papers han sido ilegales, porque hay secreto bancario en esos países. Pero por eso estoy diciendo, sea por la razón... Aquí hay secreto bancario. Claro, por la razón que fuese, el periodismo se ve imposibilitado desde esta óptica que estamos planteando, de hacer un trabajo profundo y determinar a ciencia cierta si lo que está diciendo la Procuraduría es cierto, si lo que dicen los imputados es cierto, si lo que dicen las ONG, porque usted escucha las versiones, por ejemplo, de las ONG que están trabajando los temas de transparencia, pero son opiniones. Para el periodismo de investigación, una opinión no sirve si no tiene un documento o alguna prueba que te diga, por ejemplo, Michelle me dice, Raúl depositó 1 millón, y yo digo, no, dame la foto del depósito, dame el documento con el número la coletilla que te dé el banco. Mientras tanto, yo no puedo utilizar eso como una prueba, aunque él sea el procurador de la República. Claro, eso para decir, dijo el procurador, sí, pero para hacer una investigación profunda no nos da para hacer ese trabajo. Profesor, ya en términos de lo que son sus aspiraciones a presidir el Colegio Dominicano de Periodistas, ¿por qué los periodistas de República Dominicana deben mirar hacia la posibilidad de que usted sea su presidente? Bueno, este proceso nos encuentra en dos situaciones. Primero, por cosas de la vida, soy el candidato más joven que se va a presentar a este proceso. Adriano de la Cruz, que asumió con la directiva de nosotros, yo pertenezco a la directiva, sí, soy el secretario de Educación. Okay. Esta directiva que comenzó el año pasado y termina este año, encontró al colegio sin fortalecimiento institucional y sin un tema de transparencia. Parece mentira, el colegio de periodistas alejado del fortalecimiento institucional y un tema de transparencia. Lo primero que yo ofrezco al colegio, y lo necesita, es descentralizar el trabajo del colegio. Una seccional, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, no puede estar esperando que el Colegio Dominicano de Periodistas le mande desde aquí algo o esperar que se hagan cosas aquí, donde ellos tienen un trabajo operativo que hacer, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, en La Vega, en Santiago, en San Francisco. Entonces, para que el colegio pueda funcionar, tiene que estar descentralizado. Los colegiados, en contraposición con las personas que están ejerciendo ahora, sobre todo el periodismo digital, estamos muy en minoría. ¿Usted sabe por qué? Porque la tecnología nos está dando de frente, y desde el colegio nosotros no hemos visto eso como una oportunidad, sino hemos visto esto como que hay mucha gente usurpando. Pero nosotros, la otra parte que yo estoy ofreciendo, y eso ya lo han trabajado otros colegas, si nosotros no tenemos la aprobación de la ley que crea el Colegio Dominicano de Periodistas, que hasta ahora es la ley 1091 y la 6132 de expresión y difusión del pensamiento, ¿cómo nosotros vamos a decir a una gente que está ejerciendo de manera ilegal si no tenemos un marco regulatorio? Si tú no tienes un marco regulatorio, tú no puedes exigir nada. Y esa misma ley que contemplaba los recursos que iban a ser entregados al colegio, sobre todo era para medios tradicionales. El colegio, el dinero que recibe,
que es de la publicidad, debería ser de toda la publicidad que existe en la República Dominicana. Porque la inmensa mayoría ahora se está pagando publicidad digital, televisión digital y una serie de medios que no estaban contemplados en la ley 1091. ¿Qué recibe como recurso el colegio? Bueno, ahora mismo el colegio está recibiendo muy poco porque ¿De los dónde medios proviene? pagan a regañadientes. ¿De dónde provienen los recursos? De la publicidad que reciben los medios, ¿Un porcentaje? ¿Qué porcentaje? un porcentaje, 0.5, pero eso no se cumple en la realidad. Si se aplicara la ley, el colegio debería tener millones para ¿Pero resolver quién situaciones. retiene esos fondos? ¿Quién retiene y se lo Porque le entrega? llegan directamente a los medios y ellos no lo pagan. Debería ser que impuestos internos Que haga una retención. haga una retención y le deposite al Colegio Dominicano de Periodistas. Claro, para Y que otra sea. cosa importante es que el colegio debe de ser transformado en un centro de pensamiento. Por ejemplo, ustedes están aquí en este canal. Las universidades regularmente no preparan a los estudiantes para que tengan la formación para ejercer en campo laboral, porque es un campo muy teórico la universidad, y además no va al mismo ritmo que va el campo laboral. El colegio debería ser el intermedio entre el campo laboral, que necesita que la gente venga aquí con conocimientos científicos, y la universidad. El campo laboral, que es el trabajo, de la universidad, es decir, que el colegio en alianza con las universidades y el campo laboral, Además, para que consigan trabajo, que tengan... pero con una formación, porque nosotros tenemos que ver que... O sea, que le enseñen lo que quieren los que lo van a contratar. Y que tomen en cuenta lo que dice la ciencia desde las universidades. ¿Qué usted opina de la sentencia, la última sentencia de Álvaro Olvero? Yo conversé con un abogado y él decía, para buscar un punto intermedio, que había elementos quizá para poder someter a Álvaro, pero fue un poco excesivo lo que se hizo. Además que estamos mirando que los jueces dominicanos, y me excusan que diga esto así, son muy rápidos para condenar a una gente por cuando una violación a expresión y difusión del pensamiento, pero si son otros casos, reenvío. Mira un periodista que mataron en el este, todavía se ha reenviado ese caso como 100 veces. Entonces, si tú asesinas a un periodista, el reenvío no se detiene, pero si un periodista o un comunicador viola la ley de expresión y difusión del pensamiento, tiene una condena al otro día, y además que eso de por lo que tú expreses, colocarle un monto económico, eso para mí es una barbaridad, porque O cárcel. usted sabe, y lo otro, que la cárcel y lo económico es una forma de mordaza excesiva que nosotros tenemos que luchar contra censura. eso. Y además es una censura previa. ¿Por qué? Porque aunque la persona pueda cometer, en este caso, un error, lo que debió prever la ley era, que Dari dijo que esa novela no es autoría de Raúl. No, mira, la autoría es de él, entonces vamos a ponernos de acuerdo. Repita las veces que sea que es autoría de Dari, porque eso no es un delito como que usted mata a una persona. Y el derecho a réplica. Y todo No dan derecho a réplica y a que la persona se equivocó, pudo haber estado ese día nublado por la razón que fuese. Aunque en ese caso, déjeme decirle que yo creo que hubo una fase de conciliación que no se llegó. Pero hay también Obviamente reconociendo que el maestro tiene todo su derecho y ejerció su derecho y su familia a hacer eso. Tampoco es lo que estamos diciendo que ellos cayeron en una ilegalidad. Claro, incluso los familiares del maestro habían dicho que ellos no solicitaban prisión en sus alegatos, que fue un extrapetic del juez, que el juez dio más allá de lo que se le solicitaba. Es decir, porque dentro de su alegato ellos no solicitaron en ningún momento prisión. Claro, pero estoy diciendo a los jueces que tenemos un asunto de expresión y difusión del pensamiento y el juez es muy activo para, inclusive más de lo que le pidieron, hablar de prisión, hablar de 1 millón y tantos. Entonces dígame, ¿de dónde un periodista tiene para pagar eso? Y ya para cerrar y finalizar lo que estoy exponiendo, el Colegio Dominicano de Periodistas tiene que recuperar esa imagen a nivel social en la República Dominicana, que comenzó el profesor Adirano ahora, entonces nosotros no podemos dejar que eso se caiga. Hay que hacer alianzas estratégicas con todos los canales, con todos los periódicos, a nivel laboral primero, porque hay un compromiso económico, pero yo lo que estoy diciendo, ese compromiso económico hay que sacarlo de ahí para que no se generen fricciones en el tema laboral que tenemos que trabajar, que impuestos internos nos deposite directamente la publicidad que se va a recaudar anualmente y nosotros estemos trabajando con ustedes la formación permanente para que ustedes puedan recibir del mercado académico los mejores profesionales. Y además con este asunto tecnológico, digo, mire, está hablando 0.5. más o menos, eso es lo que establece la ley. ¿Pero de qué tipo de publicidad? Esencialmente la publicidad de los medios tradicionales que está en decadencia y eso
obviamente ¿Pero que nos da. cuál tipo de publicidad? A los medios Televisión, a los radio, medios que periódicos. a los programas Los que periódicos tienen- esencialmente que yo veo. a los programas que tienen periódicos, o a los que tienen periodistas, o a los, por una novela, los anuncios de una novela no tienen que pasar, dársela a los periodistas. Eso también en esta nueva ley hay que establecerlo. Pero Hay yo que decía, hablarlo, que no está claro. yo estoy estableciendo que sea de toda la publicidad que se genera en la República Dominicana, impuestos internos, retenga Pero ese ¿qué dinero. dice la ley en este momento? Esencialmente de los medios tradicionales. De la prensa. De la los que prensa, tienen eso es lo que de se los habla. tienen periodistas. Claro, de la prensa que se habla, de la prensa. Vamos a buscar esa ley, Dar. La ley 1091 es de la prensa que habla esencialmente. Por eso es que está en decadencia la Es recaudación. una propuesta muy fuerte que usted está haciendo. Usted está hablando de que llevemos a los medios casi lo mismo que tienen los autores, los cantautores y los franzones, ¿cómo se llama eso? Derecho de autor. Lo que hay que ver es el monto, porque si decimos, por ejemplo, en la República Dominicana hay 8.000 millones de pesos en publicidad. Lo que hay que establecer un monto que el colegio reciba lo de su funcionamiento y algo más, que no se dedique tampoco que el colegio se bañe en dinero, porque eso no es para eso, para tener millones ahí para hacer nada. El dinero del colegio se divide 80% para la seguridad social, que sería importante para que el colegio pensione él mismo a su propio periodista, para que él vaya en los planes funerarios y todas esas cosas, la salud de la gente. Eso sería importante, que ese dinero se pueda recaudar. Pero después que usted tenga el dinero de las pensiones, de la seguridad social y de las actividades académicas que se van a organizar y el pago de la nómina y las actividades mensuales, entonces lo que hay que decir, el colegio necesita mensual 1 millón, medio millón, 300,000 pesos, 2 millones. Entonces se establece, eso al año da tanto, y de la publicidad eso es el 0.1, el 0.004, y eso que hay que establecerle, para que nadie se sienta afectado El tampoco. Colegio Dominicano de Periodistas se resiste a la digitalización de la información. No se resiste, lo que estamos en un proceso, el colegio está en un proceso donde estamos haciendo una transición. Muchos de los periodistas verdaderamente creen que la tecnología muerde. Yo te dije, está hablando ahora de inteligencia artificial, de realidad aumentada, de Big Data. Entonces nosotros tenemos que ver que esos temas que están en la palestra, nosotros tenemos que asumirlo como una bandera, el Colegio Dominicano de Periodistas. Por eso te decía, transformar el colegio en un centro de pensamiento. No puede ser que un periodista profesional no tenga un blog, no tenga Twitter, no tenga Facebook, no vea lo que se está diciendo a nivel de redes sociales, porque entonces uno como Pero profesional... son los menos. Ahora, hay muchos periodistas que nada más están su investigación y todo es a base de clonar trabajos de redes sociales y de ver todos los Twitter y todo. Ese es su sentarse a ver qué dijeron y decirlo más para adelante. Y a veces hasta copiarlo. No, claro, eso no puede ser tampoco limitarse al trabajo Ese periodístico. trabajo de sentarse a hacer una cuartilla, aunque sea digital. Estamos en la era del Por eso estamos hablando del tema notadeprencismo. de la Big Data, señores. Con programas de Big Data, nosotros entonces estaríamos una información global de lo que se está hablando. Porque hemos dicho eso mismo. Del caso Odebrecht se ha hablado mucho por ahí, pero cuando usted analiza, la misma nota que sale en el listín sale en los demás medios. Y 80, 200, 400 digitales copian y pegan la misma nota. Sí. Eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que empecemos a producir lo nuestro. ¿Cuándo es que son las elecciones? ¿A final de Es lo que le año? iba a preguntar. No, deben de ser en agosto. La comisión electoral no se ha reunido, que debe reunirse en mayo, y en mayo va a determinar y el mes es agosto, pero las elecciones son ahora. Y la política no está en el colegio. No hay, donde quiera hay no hay política, plancha pero está de- prohibida ¿Cómo por no? ley. Donde quiera hay gente que tienen, digamos que plancha afinidad la política. plancha del PRD, la Pero plancha no, la política está prohibida, y más en un gremio periodístico. Sería contraproducente Claro. que un gremio periodístico esté aupando la política, y entonces ¿cómo nosotros vamos a tener después calidad moral para acusar o recusar cualquier acción negativa? No, claro, cada quien de manera individual tiene sus pasiones, sus inclinaciones, simpatía. pero eso de manera individual. De manera institucional el colegio es apolítico. Licenciado Muchas Germán, gracias, tiene profesor. ahí una cámara, háblele a los Tiene periodistas que lo están que viendo. traernos la ley para nosotros ver la modificación y ver qué está lo de eso del 0.5. ¿De qué tipo de publicidad? Sí, la que está cruzando ahora en el Congreso Nacional. Yo le voy a dar una copia a Dari. Bueno, gracias. Tiene ahí 30 segundos para que le hable a los periodistas que lo están viendo. Periodistas, ¿por qué va a votar por Raúl Germán este año, en agosto? Deben de ser las elecciones. Primero, seguir el fortalecimiento institucional, seguir la profesionalización constante, utilizando la tecnología 4.0 como punta de lanza para nosotros actualizarnos. Darle un perfil gerencial al Colegio Dominicano de Periodistas, descentralización de las actividades económicas y administrativas del colegio para las seccionales,
y sobre todo la mujer periodista, que hasta ahora no se le ha dado tanta oportunidad, trabajar mancomunado con ellas y las universidades, que es un plan de trabajo que nosotros vamos a hacer durante 2 años. Bien. Realmente, Dari, muchas gracias por este invitado que a usted Sí, nos no, el subió profesor el día de hoy. es... Sí. Y le damos las gracias al señor Raúl Germán Bautista, periodista que, bueno, tenía mucho conocimiento, tiene mucho conocimiento de la actualidad del Perú y, bueno, y también su candidatura para dirigir el Colegio Dominicano de Periodistas.